Pues ahora sí, empezamos. Entonces, decíamos, el tema de hoy es la activación de la memoria. Y bueno, pues todo el mundo ya sabe que pues, la memoria, como quien dice, es nuestro cerebro, como nuestro sistema nervioso, es como quien dice un banco de datos. Ahí están los datos de toda nuestra vida, de todas las experiencias que nos han hecho felices y las que nos han hecho sufrir. Y todo lo que hemos visto o oído, lo que hemos saboreado, lo que hemos olido, ahí queda guardado en nuestro cerebro, aunque no lo recordemos. Pues bien, vamos a hablar entonces primero de los factores de riesgo que contribuyen a que uno no tenga buena memoria. Así que muchos de ellos, de estos factores, seguramente los que me han seguido ya se lo saben, pero los tengo que mencionar porque son los factores de riesgo que contribuyen a que uno tenga una buena o una mala memoria. Pues bien, el número 1, inflamación crónica. Y para los que son nuevos, tal vez van a decir, oiga, pero ¿qué tiene que ver la inflamación con mi memoria? Bueno, les voy a explicar por qué. Porque la inflamación crónica de otras partes del cuerpo, pero en medicina le llamamos la inflamación crónica sistémica. Esa inflamación crónica sistémica puede estar causada por varios factores, por ejemplo, las personas que fuman, las personas que tienen sobrepeso, las personas que no duermen bien. Estos son, bueno, también, lógicamente, la alimentación. Todos estos son factores que pueden causar inflamación sistémica, inflamación en todo nuestro cuerpo. Y lógicamente, que esta inflamación pues va a comprometer a una cosa que en medicina le llamamos barrera hematoencefálica. Nosotros tenemos una especie de protección para que no pasen sustancias a nuestro cerebro tan fácilmente. Esa barrera también sirve para conservar la presión del cerebro siempre lo más estable posible, que no se modifique. Pues bien, cuando hay una inflamación sistémica, la integridad de esta barrera hematoencefálica se va a dañar y eso va a hacer que se produzcan ciertas citoquinas, y el problema es que estas citoquinas van a atravesar la barrera hematoencefálica y ¿qué van a producir? Pues van a producir irritación en el cerebro. Por ejemplo, estas sustancias se llaman citoquinas. Hay citoquinas que son inflamatorias, o sea que hacen que se inflame el cuerpo, y hay citoquinas que son antiinflamatorias. Bueno, las que se pueden producir son la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y también la interleuquina 8. ¿Y entonces qué va a pasar con esto? Cuando estas citoquinas pasan la barrera hematoencefálica y se meten al cerebro, van a dañar la neurogénesis, es decir, van a dañar la generación de nuevas neuronas. Y no solamente eso, además de no permitir que uno forme nuevas neuronas, estas citoquinas lo que van a hacer es que van a destruir a las neuronas ya existentes, o sea, literalmente las destruye, estas citoquinas proinflamatorias. Por eso la inflamación es muy importante evitarla lo más posible. Repito, recuerden que esta inflamación va a estar causada porque uno fuma, va a estar causada porque uno tiene sobrepeso, va a estar causada porque uno no duerme bien, o también puede estar causada porque uno no come en forma saludable. Todos esos factores van a hacer, repito, que se dañen las neuronas, que no podamos producir nuevas neuronas, y muchas veces que las que ya tenemos se destruyan. Otro factor de riesgo es, también ya lo conocen muchos de ustedes, el estrés oxidativo famoso. Nuestro cerebro es muy susceptible al daño oxidativo. ¿Por qué? Porque el cerebro consume el 20% de oxígeno. Entonces acuérdense que cuando quemamos energía, cuando producimos energía, ¿qué va a pasar? Se van a producir radicales libres. Por eso uno de los métodos para retrasar el envejecimiento es la restricción calórica, es decir, no consumir tantas calorías. Muy bien, entonces por eso es importante disminuir el estrés oxidativo. Y ya sabemos pues que hay muchos antioxidantes, que vamos a hablar de ellos más adelante. Otro factor que contribuye también a la mala memoria va a ser
la resistencia a la insulina. Muy bien. Acuérdense, ya hemos hablado una vez, hablamos del ayuno intermitente. Y ahí decíamos que cada vez que uno come, va a liberar insulina. ¿Para qué? Para que el azúcar entre a las células y se pueda utilizar ese azúcar como energía. Muy bien. Pero ya sabemos que cuando las personas consumen demasiados carbohidratos, sobre todo simples, eso nos puede llevar a una resistencia a la insulina. ¿Qué significa eso? Significa que las células que normalmente responden a la insulina, es decir, llega la insulina y la insulina le dice a las células, ábrete para que entre el azúcar. Pero si una persona sufre de resistencia a la insulina, significa que esos receptores que están ahí en las células, los receptores son como si fueran unas cerraduras y la insulina como si fuera una llave, entonces se abre la puerta y entra el azúcar. Entonces cuando uno tiene resistencia a la insulina, significa que la cerradura está dañada, que a lo mejor le taparon ahí con un chicle o le metieron un papel o no sé qué cosa, y entonces ya la llave no puede entrar. ¿Qué va a pasar? Pues no se puede abrir la puerta. En el caso de las células, pues no se abre la célula y no entra el azúcar. Eso se llama resistencia a la insulina. Y entonces, ¿qué va a pasar? Eso significa que vamos a tener, por un lado, alta el azúcar, porque no se metió a las células, y por otro lado, vamos a tener alto también la insulina. Y la insulina en exceso también hace daño. O sea que vamos a sufrir por dos razones. Por la insulina y por el azúcar. Muy bien. Entonces sería la resistencia a la insulina. Ay, quiero estornudar. Muy bien. Entonces se ha visto que entre mayor insulina tengamos en la sangre en ayunas, lógicamente eso va a hacer que se produzca un deterioro general cognitivo. Inclusive aunque no haya diabetes, si una persona consume muchos carbohidratos y eso hace que libere insulina, lógicamente entre más insulina tenga en la sangre, eso va a hacer que se deteriore su capacidad cognitiva. Otro factor es, también ya conocido por ustedes, y ya lo mencioné también, la obesidad. Algunas personas no saben que el tejido adiposo, es decir, las células grasosas, secretan moléculas que directamente influyen en diferentes funciones dentro del cerebro. Entonces está demostrado científicamente la relación directa que hay entre la adiposidad y el volumen del cerebro general, y también ahí entra la función cognitiva. Y les voy a decir algo muy interesante, y es en serio, no crean que estoy vacilando, es en serio, lamentablemente es real. Conforme el peso corporal se incrementa, el volumen del cerebro cae, se hace más chiquito. Y obviamente la función cognitiva empeora. Por eso es muy importante que no subamos de peso y estemos fuera de nuestro peso ideal. Otro factor también que tiene que ver con la activación de la memoria es la declinación de las hormonas. Conforme vamos envejeciendo, van disminuyendo la producción de ciertas hormonas. Y hay muchos receptores hormonales, sobre todo esteroides, distribuidos a través de todo nuestro cerebro. Y bueno, estas hormonas funcionan para regular la transcripción de varios genes que están involucrados precisamente en el comportamiento y en la cognición. Por eso ustedes pueden ver, generalmente un hombre es más agresivo que una mujer porque tiene testosterona y eso actúa sobre su cerebro y eso es lo que lo hace ser así más agresivo. Pero también la deficiencia de las hormonas puede hacer que tengamos un cambio del comportamiento o también tengamos una disminución en la capacidad cognitiva. Muy bien, y bueno, ya saben ustedes, hay muchas hormonas, estrógenos, testosterona, dehidroepiandrosterona, pregnenolona, hormonas tiroideas, la insulina, etc. Otro factor que contribuye en la memoria o en el rendimiento cognitivo es la función endotelial. Cuando hay una disfunción endotelial, entonces también va a haber una alteración en la capacidad cognitiva. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Las
arterias carótidas son las que van a llevar el oxígeno y los nutrientes a nuestro cerebro, que ya dijimos gasta el 20% de todo el oxígeno. La disfunción endotelial significa que los vasos sanguíneos, la parte de adentro se llama endotelio, la parte más interna de las arterias se llama endotelio, y ese endotelio se puede dañar, otra vez por lo que ya dije arriba, por el estrés oxidativo, por la inflamación crónica, y eso va a hacer entonces que la circulación disminuya. Entonces va a significar que me va a llegar menos sangre a la cabeza, y eso va a hacer que tenga menos oxígeno y menos nutrientes, y por lo tanto, pues lógicamente la persona no va a poder pensar. Y hay muchos factores que nos pueden decir acerca de esta disfunción endotelial, por ejemplo, los niveles de la lipoproteína de alta densidad, que es lo que la gente le llama el colesterol bueno, la homocisteína, también la hipertensión, inclusive la hipertensión crónica nos puede llevar a la ruptura de los capilares cerebrales, y lógicamente eso está relacionado con la aparición de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como el Alzheimer, Parkinson y otras, y a su vez va implícito el daño cognitivo. Bien. También hay factores psicológicos que contribuyen al deterioro cognitivo, ¿verdad? Eso no se necesita estudiar muchísimo. La ansiedad, el estrés, la depresión, todo eso lógicamente va a hacer que disminuya nuestra capacidad. Inclusive yo alguna vez les platicaba que cuando uno está muy estresado libera mucho cortisol, y el cortisol inhibe al hipocampo, y el hipocampo es el centro de la memoria. Entonces por eso cuando uno estudia medicina y le dejan tanta tarea y estudia, está muy estresado, entonces ese cortisol hace que se nos olvide las cosas, y a la mera hora del examen, caray, ya no me acuerdo de nada hasta que ya pasa el examen y ya se relaja uno, ya no tiene cortisol y ya recupera la memoria, pero pues ya pasó el examen demasiado tarde. Ni modo. Bueno, entonces otro factor también que influye mucho en la activación de la memoria va a ser la actividad física. En estudios que se han hecho sobre todo en ratoncitos, o en ratas más bien, se ha demostrado que los efectos benéficos del ejercicio sobre la salud de nuestro cerebro parecen estar limitados únicamente por la duración del ejercicio. Es decir, entre más ejercicio hagamos hasta cierto punto, vamos a tener mayor capacidad cognitiva. Y la razón es muy sencilla, porque el ejercicio, entre otras cosas, lo que hace es estimular la producción de un factor que se llama BDNF, que significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta sustancia, en palabras sencillas, hace que uno produzca nuevas neuronas. Y las neuronas pues son los nervios, como quien dice, y entre más neuronas tengamos, pues más, es como si tuviéramos más cajones en algún lugar, podemos guardar más cosas. Acuérdense que dijimos que el cerebro es un banco de datos, así que podemos guardar más datos. Y también la actividad mental es indispensable para que uno pueda tener esa capacidad cognitiva. Hay una cosa en el sistema nervioso, en el cerebro, que se llama plasticidad cerebral o neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro realmente es plástico, realmente lo podemos modificar. Por eso cuando uno estudia, cada vez que uno aprende algo, por ahí dicen que se producen más o menos 1200 nuevas conexiones en las neuronas para que se haya esa relación entre un conocimiento y otro. Entonces por eso también la actividad es muy importante. Si uno nomás está sentado y nunca tiene ningún estímulo ni nunca no hace nada, pues lógicamente que su capacidad mental va a ir bajando, ¿eh? Inclusive lo que uno ya sabe, lo que uno ya aprendió, lo tiene que repetir para que no lo olvide, porque si no las conexiones sinápticas se pierden y entonces ya también se olvida lo que uno había aprendido. Y también existe una cosa que se llama la reserva cognitiva. Y la reserva cognitiva se puede medir, es como una función de las experiencias de la vida. Es decir, ahí está la reserva cognitiva de todo lo que uno ha hecho desde que nació hasta la edad que tenga, ahí está guardado. Por eso, para que uno pueda activar a su memoria, se requiere un estilo de vida que incorpore ejercicio físico frecuente. Todos los días hay que hacer ejercicio. Un ratito, no tienen que inscribirse en un gimnasio. Pueden brincar la soga en su casa, pueden comprarse una caminadora,
o simplemente pueden caminar en la casa dándole vueltas por todos lados. Claro, si pueden y quieren, vayan a un gimnasio, pero me refiero que no es necesario. Si no tienen dinero, no tienen que gastarlo en eso. También hay que seguir, aparte de este ejercicio físico frecuente, les decía yo, aprendizaje. Aprendan algo que les guste. Pueden aprender, no sé que les guste, matemáticas o un método de computación, o pueden aprender un idioma, pueden aprender PNL, o pueden aprender tantas cosas que hay para aprender. ¿Por qué? Porque se requiere una estimulación cognitiva regular. Este es el mejor método para que uno pueda activar su memoria, ¿verdad? Ya les dije, es igual que los músculos, ¿verdad? Si yo no muevo mis músculos, ¿qué va a pasar? Pues se atrofian. Si yo no pienso nada ni aprendo nada nuevo, pues lógicamente mi cerebro no se va a desarrollar porque no tiene ningún estímulo y no necesita aprender nada, así que por eso no se activa la memoria. Muy bien, pues estos son los factores más importantes. Ahora les voy a hablar acerca de los nutracéuticos, aquellos suplementos nutricionales que están involucrados y que se ha visto que pueden ayudar al proceso de la memoria. Muy bien, bueno, el primero yo creo que ya todos lo conocen, pero lo tengo que decir, es la fosfatidilcerina. ¿Y qué es la fosfatidilcerina? Pues yo ya les he dicho, es el fosfolípido más abundante y el más importante que se produce endógenamente en nuestro cerebro. Es un componente muy importante en las membranas de las células, porque va a servir para que las células se comuniquen unas con otras. Normalmente nuestro cuerpo puede producir cierta cantidad de fosfatidilcerina, pero si una persona tiene deficiencias, por ejemplo, de vitamina B6 o de vitamina B12 o inclusive de ácido fólico, puede entonces no tener la capacidad para producir las cantidades adecuadas de fosfatidilcerina. Muy bien. La fosfatidilcerina se conjuga con el DHA y eso hace que se mantenga el gradiente eléctrico apropiado en las neuronas, en los nervios. Acuérdense que ahí hay mucha electricidad. Bien, entonces la fosfatidilcerina, pues yo ya les hablaba en otros videos, pues se ha demostrado cómo cambian las ondas cerebrales, sobre todo en los jóvenes que están inquietos, les ayuda a estar más tranquilos. Se ha utilizado, por ejemplo, en personas que tienen epilepsia, lógicamente en la mala memoria, en la depresión. Y otra cosa que hace la fosfatidilcerina muy importante es que precisamente baja los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona que uno libera cuando está estresado, que dice, ay caray, tengo que preparar una clase o tengo que ir a no sé dónde o tengo que pagar no sé qué. Entonces uno empieza, con puro pensamiento, uno empieza a liberar ese cortisol, esa hormona que ya les he dicho yo, que es la hormona del sistema nervioso que se activa y que nada más tenemos dos opciones, bueno, tres, que es luchar, huir o escondernos. Pero eso es en forma primitiva. En la vida real, pues lógicamente que no vamos a hacer eso, ¿verdad? No vamos a correr, ni vamos a pelear, ni nos vamos a esconder. Bueno, hay gente que se esconde cuando no quiere parar. Pero ahí lo que tenemos que hacer es bajar ese nivel de cortisol. Y la fosfatidilcerina, se ha visto que dosis hasta de unos más o menos 400 miligramos pueden disminuir hasta un 30% esos niveles de cortisol. Así que bueno, muy importante. Otro suplemento nutricional también que se ha visto que está involucrado en esto de la memoria, también estoy seguro que ya lo conocen ustedes, pero hay que repetirlo. Los omega 3. Acuérdense que los omega 3 están ahí muchísimas, grandes cantidades en nuestro cerebro. Acuérdense que los principales omega 3 son el EPA y el DHA. El DHA es el ácido docosahexaenoico y equivale o forma el 40% del contenido de fosfolípidos en las membranas de las neuronas. Así que para que vean la gran importancia que tienen estos omega 3. Y estos omega 3, entre otras cosas, son muchas las que hacen, pero entre otras cosas lo que hacen es sintetizar a los neurotransmisores. Los neurotransmisores son las hormonas o las sustancias que hacen que se comuniquen unas cosas con otras. Por ejemplo, un neurotransmisor es la dopamina, la sustancia P, la serotonina, todos estos son neurotransmisores. Y también estos omega 3 están involucrados en la cognición y en el comportamiento. Por eso yo ya les he dicho muchas veces que se ha visto que los niños que tienen déficit de atención, la mayoría de las veces tienen deficiencia de grasas buenas, sobre todo del DHA.
Bien, muchas personas que tienen epilepsia también tienen deficiencia de estos ácidos grasos. Bien, luego tenemos el resveratrol. Bueno, les quiero recordar que el resveratrol pues es una sustancia que nosotros le llamamos polifenoles. Y los polifenoles son fitoquímicos, en este caso son fitoquímicos antioxidantes. Acuérdense ustedes de las proantocianidinas que se obtienen de la semilla de las uvas. Y ya hemos hablado mucho de eso. Pero ahorita voy a concentrarme en el resveratrol, que se encuentra en la cáscara o en la piel de las uvas. Ahí a este resveratrol se le conoce como el causante de la paradoja francesa. La paradoja francesa se refiere a que hace muchos años los investigadores decían, a ver, ¿por qué a los franceses no les dan tantos infartos? ¿Verdad? Si comen también como los otros alimentos que no son muy buenos. Y aparte toman vino, imagínense. Y entonces se descubrió que ahí en el vino tinto, el resveratrol era lo que hacía que disminuyera su riesgo de sufrir infartos. Pues bien, el resveratrol lo que hace en palabras sencillas es que mimetiza, es decir, imita los efectos genéticos de la restricción calórica. ¿Qué significa todo eso? Significa que va a tener el efecto como si una persona hubiera disminuido el consumo de calorías, pero sin disminuirlo. Porque no es fácil, ¿verdad? Decir, ay, ya no voy a comer tanto. Ay, caray, pues no toda la gente lo logra, ¿eh? Hay gente que no tan fácilmente lo logra hacer, pero bueno, es lo importante. Tiene el efecto de igualito que la restricción calórica. ¿Y qué va a pasar con esta restricción calórica? Se van a activar unos genes o unas proteínas que se llaman citruinas y que se les conoce como los genes de la longevidad. Así que por eso es muy importante, porque el resveratrol va a ayudarnos a imitar a esta restricción calórica con los efectos genéticos. Y por otro lado, también lo que va a hacer el resveratrol es que va a impulsar la síntesis de factores de crecimiento, uno que se llama IGF y también el otro que acabo de mencionar, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es decir, estimula la producción de nuevas neuronas. Imagínense que bueno, ¿no? Vamos a tener más neuronas, vamos a tener más capacidad cognitiva. Muy bien. Y también, por otro lado, el resveratrol va a disminuir o va a inhibir la producción de sustancias inflamatorias. Ya vimos que uno de los factores que pueden contribuir a que no tengamos buena memoria, pues va a ser la inflamación. Muy bien. Otro suplemento nutricional también que se ha visto es la vitamina B6. ¿Por qué? Bueno, ya dije, porque va a ayudar en forma indirecta a otros factores. Por ejemplo, las personas que tengan altos niveles de homocisteína, que es una sustancia que se considera de riesgo, disminuyen los niveles de esta sustancia con la vitamina B6, especialmente en forma activa, es decir, en forma de piridoxal 5-fosfato. Tenemos otro nutriente que también estoy seguro que ya todo el mundo conoce, que es el ubiquinol, es decir, la coenzima Q10, pero en forma activa. Y ustedes ya saben pues que el ubiquinol pues tiene muchos efectos, es antioxidante, estimula la inmunidad, es decir, es un inmunoestimulante, sirve para la función cardíaca, produce la energía en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Pero bueno, de lo que se refiere a la cabeza o a la memoria, aquí lo que va a hacer el ubiquinol es que va a mejorar la producción de ATP. ¿Cómo se produce el ATP? Por medio de una cosa que se llama la cadena respiratoria de electrones. Eso es lo que va a hacer en palabras sencillas. Y bueno, hay estudios que demuestran cómo ayuda este suplemento nutricional en varias enfermedades neurodegenerativas que involucran una pérdida de la función mitocondrial, o sea, una disfunción mitocondrial. ¿Como cuáles? Bueno, pues como el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la esclerosis amiotrófica lateral, la enfermedad de Alzheimer y otras. Así que pues ya saben. Luego tenemos otro suplemento nutricional que es la carnitina, pero hago la aclaración, en este caso tiene que ser en forma de acetil L-carnitina. Bueno, normalmente nuestro cuerpo puede producir carnitina, la produce de dos aminoácidos que son la lisina
y la metionina. Lo que hace el cuerpo es que los une bioquímicamente en vivo y con eso va a producir la carnitina. Y la carnitina, pues yo ya les he dicho muchas veces, la carnitina es como si fuera una insulina, pero de las grasas. Ya dijimos que la insulina pues, es una hormona que hace que entre el azúcar a las células. La carnitina es una sustancia o es un aminoácido que hace que entren los ácidos grasos esenciales de cadena larga a las mitocondrias. ¿Para qué? Pues para producir energía de la grasa. Entonces necesitamos que esa grasa que consumimos, ya hablamos del omega 3, entre a las células, si no de nada va a servir. Entonces ahí es donde entra la acetilcarnitina y bueno, ahí se ha demostrado su efecto que tiene a nivel de nuestra cabeza. Y por último, les voy a hablar de una planta medicinal que también estoy seguro que todos conocen, porque como sirve para la memoria, así, entonces ya sé que la conocen, ¿verdad? El famoso Ginkgo biloba. Ya saben ustedes, pues es una planta medicinal que literalmente se ha utilizado desde hace miles de años allá en Asia, allá en China y en el Tíbet. Y bueno, se ha visto que el Ginkgo biloba lo que hace es mejorar la circulación, el flujo sanguíneo, sobre todo a nivel de los capilares. En los estudios que se han hecho se ha visto que el efecto es mucho mejor cuando este Ginkgo biloba se combina con la fosfatidilcerina que cuando se da el Ginkgo biloba solo. Entonces ya saben, pues es mejor combinarlo. Recuerden que el Ginkgo